Capítulo 27. Cuando recuperó la conciencia, debería haberle parecido el final de la existencia. Todo debería haberle dolido, de todos los modos posibles. Debería haber despertado a un mundo de dolor, a una aullante muñeca, a un rostro hinchado, a unos pies maltrechos. En lugar de eso, se sentía bien y descansada, y su corazón latía más fuerte que la noche anterior. No sabía dónde estaba, pero aquel nuevo universo era deliciosamente acogedor y dulce, como si alguien la hubiera soltado en mitad de unas vacaciones. Algo crepitó, un fuego que olía tenuemente a canela y clavo. Se oían sartas de risas, irregulares y jadeantes, la risa de su hermana cuando creía que su compañía era verdaderamente divertida. Si Scarlett se estaba riendo, no todo podía ser malo. Tella abrió con cautela los párpados. Y los cerró de inmediato. O intentó cerrarlos, pero estos se negaron, como si fueran incapaces de apartar la mirada de la vívida imagen de su hermana, envuelta en seductores tonos de rojo, y de Jax, que parecía destellar mientras estaba perezosamente sentado en uno de los sillones acolchados de su suite en la torre. Su hermana y su falso prometido se reían, charlaban y se miraban como si no pudieran estar más encantados el uno con el otro. Tella se sentó. Estaba recostada en la cama, pero no tapada por las colchas. No estaba segura de querer saber quién le había quitado su diezmado vestido, o cómo. Pero de algún modo, llevaba un vestido nuevo, de la misma plateada salmarina y azul de los ojos de Jax, con mangas unidas por un lazo sencillo, una falda amplia y un corpiño con oscuras cintas del color de los cardos que la hacía parecer un regalo que alguien había dejado a medio envolver. Dante no parecía estar allí, y tampoco Julian. Tella examinó cada esquina de la habitación. La tenue luz melocotón que atravesaba la ventana la hacía pensar que era por la mañana, pero no había señales de que Julian o Dante hubieran estado allí. Solo pensar en Dante la hacía sentirse tan mareada que quería cerrar los ojos de nuevo. Su piel se calentó al recordar la protección con la que la había sostenido en sus brazos, pero después le ardió al recordar las últimas palabras que le había dicho a Julian. Quería creer que todo lo que había oído era solo un sueño, pero, entonces, ¿quién la había curado? ¿Y cómo había terminado allí? Jax y Scarlett seguían charlando delante del fuego agonizante. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que Tella ya no dormía. Jax estaba jugando con una pálida manzana azul y diciendo algo demasiado bajo para que ella lo oyera, pero hizo que las mejillas de su hermana se sonrosaran. Tella tosió. Fuerte. Oh, Tella. Scarlett saltó de su asiento y la joven habría jurado que su rostro se había ruborizado más. Me alegro mucho de que estés despierta. Jax y yo estábamos muy preocupados. Tella señaló con la cabeza al villano en cuestión. Creí que no se te permitía entrar aquí. Me encanta cuando olvidas que soy el heredero al trono, dijo Jax con suavidad. Este palacio es prácticamente mío. Pero aunque no lo fuera, nadie podría evitar que estuviera a tu lado, ni siquiera después de un accidente tan leve. Sus ojos se clavaron en los de Tella mientras se acercaba a la cama, ordenándole en silencio que le siguiera la corriente en lo que dijera a continuación. Sé que caíste de poca altura, después de abandonar el carruaje antes de tiempo, pero te golpeaste la cabeza. Todavía me perturba pensar qué habría ocurrido si no hubiera estado allí para tomarte en brazos y traerte hasta aquí, mi amor, hablaba con cariño, como si todo en ella le pareciera adorable. Tella habría jurado que los ojos de Scarlett se convertían en dos pequeños corazones. Empezaba a preguntarse si no sería un sueño, aunque parecía más similar a una pesadilla. Scarlett se veía demasiado ensimismada con Jax, que ni siquiera debería estar allí. ¿La habían salvado Dante y Julian? ¿Dónde estaban ellos? Jax le tomó la muñeca y se la apretó con ternura. Si no lo conociera, habría dicho que parecía preocupado. Tu pulso es fuerte, pero seguramente necesitas comer algo. Se giró hacia Scarlett. ¿Serías tan encantadora de ir a buscar una bandeja de fruta fresca, té y galletas? Si llamáramos a un criado tardaría demasiado, y no creo que debamos arriesgarnos a que Tella vuelva a dormirse. Por supuesto, dijo Scarlett. Un par de segundos después se marchó, dejándola sola con Jax. Por un momento, solo existió el crepitar del fuego y la mirada preocupada de Jax, tan plateada como las estrellas caídas. Parecía mejor fingiendo emociones reales de lo que le había parecido 3 noches antes. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó.
La mirada de Jax se volvió de inmediato desapasionada. Tengo espías por todo el palacio, le dijo. Su tono era aburrido, como si lo decepcionara que no le hubiera hecho una pregunta más original. Sé todo lo que ocurre aquí. En cuanto ese intérprete te trajo a través de los túneles, me avisaron. Tu hermana apareció aquí unos minutos después de mi llegada y tuve que inventarme esa historia sobre la caída del carruaje, porque ella parecía convencida de que habías estado a punto de morir. Estuve a punto de morir. ¿Por qué no me dijiste que había otros destinos en libertad? ¿Con quién te topaste? Le preguntó con frialdad. Con la reina de los no muertos y sus fámulas. Jax dio un despreocupado bocado a su manzana azul, pero ella habría jurado que sus rasgos se endurecían mientras masticaba, como si no le importara tan poco como parecía. Tuviste suerte de que estuvieran débiles. No me parecieron débiles. Esas sirvientas casi me matan. ¿Qué otros destinos son libres? Jax se rió amargamente. Que algunos de nosotros hayamos escapado de esas cartas no significa que seamos libres. Cuando esa bruja nos maldijo, se llevó la mitad de nuestro poder. Solo soy una sombra de lo que fui en el pasado. ¿Crees que mi único poder era la letalidad de mi beso? Me llamaban el príncipe de corazones porque podía controlar algo más que el latido del corazón de los demás. Con solo tocar, podía dar o robar sentimientos y emociones. Si tuviera todo mi poder, ni siquiera estaríamos teniendo esta conversación. Estarías tan locamente enamorada de mí que harías todo lo que te pidiera, sin cuestionarlo. Tella ni siquiera se molestó en contener la carcajada. Ningún poder sobre la tierra podría hacer que me enamorara de ti. Ya veremos. A menos que no sobrevivas a esta semana, Jax lanzó la manzana al fuego. Destelló en un azul celestial que sumió a la habitación durante un momento en un resplandor incongruente con su letal conversación. A Tella le recordó a las estrellas de Legend de la noche anterior. ¿O eran las estrellas de Dante? Al final, se permitió considerar de verdad lo que había oído entre Dante y Julian. No solo la habían curado mágicamente con sangre, sino que Dante había dicho que Julian era su hermano. Si Julian le había dicho a Scarlett la verdad sobre que Legend era su hermano, entonces Dante era Legend. Pero si Dante era Legend, ¿por qué había buscado a Julian para que la curara? Puede que Julian fuera Legend en realidad. Tella deseó haber podido abrir los ojos para ver a quién pertenecía la sangre que había bebido. Existía la posibilidad de que no perteneciera a Julian ni a Dante. Puede que Julian tuviera una reserva de sangre mágica en alguna parte. Eso parecía muy improbable, pero también le parecía surrealista imaginar que uno de los hermanos era en realidad Legend, y que la había alimentado con su sangre para mantenerla con vida. De todas formas, para ella, entregar a Legend al final del juego no era ya lo mismo que antes, ni siquiera parecido. Y, aún así, había una parte cruel en su interior que disfrutaba con la idea de que Dante fuera Legend en realidad. Después de oírlo decirle a Julian que solo le importaba porque podía encontrar las cartas, parte de ella se lo habría entregado a Jax de buena gana, aunque el resto de su ser le advirtiera que era una mala idea. Tella se giró hacia Jax para encontrarlo jugando con uno de sus rizos de color miel. Le provocó un escalofrío y volvió a sentir rotas las partes de su cuerpo que habían sanado. Intentó despojarse de la sensación, pero en lugar de eso se descubrió imaginando cómo sería Jax con todo su poder. Cuando los destinos gobernaban, decían que eran más dioses que humanos. Imaginó sus labios siempre manchados de sangre y un montón de doncellas muertas a sus pies. ¿Para eso quieres a Legend? Le preguntó. ¿Para recuperar el resto de tu poder? Creo que ya conoces la respuesta a esa pregunta, respondió Jax con lentitud. ¿Qué será de Legend cuando hayas terminado? Los ojos de Jax destellaron con irritación. ¿Te preocupa el inmortal maestro de Caraval? No, pero me preocupa darles más poder a monstruos como tú y la reina de los no muertos. Los monstruos recibirán más poder, termine como terminare esta historia, dijo Jax con amabilidad. ¿Qué crees que ocurrirá si Legend nos destruye y adquiere toda nuestra magia? Me gusta el poder, pero ningún humano o inmortal debería poseer tanto. Si Legend consigue lo que quiere, será un villano más grande que el mundo jamás haya visto. ¿Entonces crees que el juego es real? Tal vez no para todos los que juegan, pero sí es real para ti, para mí. ¿Y para Legend, eso cambia las cosas para ti, mascota?
Porque si tienes dudas, permíteme recordarte dos cosas. Si no logras mantener tu trato conmigo, morirás a fines de esta semana, y también tu madre. Solo hay dos formas de liberar a alguien de una tarjeta. Un humano debe tomar su lugar de buena gana dentro de la carta, o un inmortal. Con gran poder debe romper la maldición y liberar a todos los encarcelados en las cartas. Legend nunca elegiría liberar a los destinos. Si pone las manos en las cartas, las destruirá, incluida tu madre. Jack se inclinó lo suficientemente cerca como para acariciar la oreja de Tella con sus fríos labios, mientras le metía el pelo detrás y le susurraba, la tarjeta que tu madre está atrapada dentro de está vinculado a la baraja de cartas que aprisiona a todos los destinos. A menos que quieras que tu madre muera, tan pronto como ganes el juego, me contactarás con la moneda desafortunada y me darás Legend como prometiste. Te odio, gruñó Tella. Jack se rió contra su lóbulo de la oreja, como si el sentimiento lo excitara. ¿Estoy interrumpiendo algo? La voz de Scarlett sonó desde la fuera. Chava miró para ver a su hermana sosteniendo una colorida bandeja de comida y todavía sonriéndole demasiado a Jax. Solo estaba diciendo adiós. Jax alisó un cabello errante de la frente de Tella, frunciendo el ceño, como si odiara dejarla. Scarlett parecía que podría desmayarse de la vista. Y Tella imaginó que probablemente parecería indescriptiblemente elegante, con ella tendida allí pálida sobre los cojines, y Jax luciendo salvaje, brillante y dorado, con su cabello dorado cayendo sobre sus ojos. Desearía poder quedarme más tiempo. Pero no te preocupes, mi amor, volveré a recogerte esta noche para nuestra cena con la emperatriz. Quiere, será un villano más grande que el mundo jamás haya visto. ¿Entonces crees que el juego es real? Tal vez no para todos los que juegan, pero sí es real para ti, para mí. ¿Y para Legend, eso cambia las cosas para ti, mascota? Porque si tienes dudas, permíteme recordarte dos cosas. Si no logras mantener tu trato conmigo, morirás a fines de esta semana, y también tu madre. Solo hay dos formas de liberar a alguien de una tarjeta. Un humano debe tomar su lugar de buena gana dentro de la carta, o un inmortal. Con gran poder debe romper la maldición y liberar a todos los encarcelados en las cartas. Legend nunca elegiría liberar a los destinos. Si pone las manos en las cartas, las destruirá, incluida tu madre. Jack se inclinó lo suficientemente cerca como para acariciar la oreja de Tella con sus fríos labios, mientras le metía el pelo detrás y le susurraba, la tarjeta que tu madre está atrapada dentro de está vinculado a la baraja de cartas que aprisiona a todos los destinos. A menos que quieras que tu madre muera, tan pronto como ganes el juego, me contactarás con la moneda desafortunada y me darás Legend como prometiste. Te odio, gruñó Tella. Jack se rió contra su lóbulo de la oreja, como si el sentimiento lo excitara. ¿Estoy interrumpiendo algo? La voz de Scarlett sonó desde la fuera. Chava miró para ver a su hermana sosteniendo una colorida bandeja de comida y todavía sonriéndole demasiado a Jax. Solo estaba diciendo adiós. Jax alisó un cabello errante de la frente de Tella, frunciendo el ceño, como si odiara dejarla. Scarlett parecía que podría desmayarse de la vista. Y Tella imaginó que probablemente parecería indescriptiblemente elegante, con ella tendida allí pálida sobre los cojines, y Jax luciendo salvaje, brillante y dorado, con su cabello dorado cayendo sobre sus ojos. Desearía poder quedarme más tiempo. Pero no te preocupes, mi amor, volveré a recogerte esta noche para nuestra cena con la emperatriz. No puedo cenar contigo esta noche, dijo Tella. Solo quedan 3 noches de Caraval. Sigues olvidando lo importante que soy, dijo Jax. Esto significa que ahora eres importante también. Le he dicho a la emperatriz cuánto has estado disfrutando el juego, y ella canceló todo lo que habían planeado esta noche para que no te quedes atrás. Pero ya está hecho, ronroneó Jax, con una mirada a su hermana y una pizca de champú en su voz que no había estado allí antes. Recordándole a Tella exactamente lo que tenía que perder. Si se descubría esta farsa de compromiso. Tella quería preguntar por
que le importaba tanto. Cuando se conocieron por primera vez, afirmó que exponer la mentira lo pintaría como débil y pondría en peligro su vida. Tan pronto como descubrió que él era un destino, se imaginó que era una mentira, pero tal vez él era vulnerable hasta que tuviera todos sus poderes. Ahora, agregó en voz alta, realmente debo irme. Se despidió rápidamente de Scarlett. Afortunadamente, no intentó besarle la mano o la mejilla. Aunque por la forma en que Scarlett agitó sus pestañas mientras cerraba la puerta detrás de él, Tella imaginó que su hermana había querido que Jax al menos rozara sus labios contra sus dedos. Scar, debes tener cuidado con él. Eso es gracioso, dijo Scarlett, volviendo la cabeza bruscamente hacia Tella. Estaba a punto de decirte lo mismo. Capítulo 28. Scarlett agarró el pomo de cristal de la puerta con 5 nudillos blancos mientras presionaba la espalda contra esta, como si la estuviera bloqueando para evitar el regreso de alguien concreto. Tela, ¿qué estás haciendo con el heredero al trono? La sonrisa de Scarlett se había desvanecido. Su voz había pasado de dulce como la melaza agria. Pensé que te gustaba. No dejabas de sonreír. Tiene reputación de cruel y es de la realeza. He visto sus retratos por todo el palacio. ¿De qué otro modo podría haber actuado? Scarlett caminó hasta la cama y se sentó en el borde como un llamativo pájaro carmesí, a punto de atacar. Tela, ¿qué está pasando? Cuando Julián me pidió que viniera, parecía que había estado a punto de morir, pero después Jax me contó una historia absurda sobre que te caíste de un carruaje. ¿Te ha hecho daño? No, Jax no me ha puesto un dedo encima. Entonces, cuéntame qué ocurrió. Julián se negó a darme una explicación. Se marchó y esta vez ni siquiera tuve que pedirle que lo hiciera. Tela tiró de los lazos azules como el mar que colgaba de su vestido, evitando la demandante mirada de su hermana. Scarlett seguía mirándola como si hubiera hecho algo mal, pero lo cierto era que no habría estado en aquella situación si su hermana no le estuviera escondiendo cosas. ¿Quieres saber qué ocurrió? Le preguntó. Salí a buscarte, fui a tu habitación después de medianoche, pero no estabas. Levantó la mirada por fin. ¿Dónde estabas, Scarlett? No estaba en ninguna parte, respondió sin emoción. Estaba en mi dormitorio durmiendo. Tela entornó los ojos. Llamé. Supongo que no me enteré. Llamé tan fuerte que me magullé los nudillos. Estaba agotada. Scarlett se presionó la falda y suavizó su arruga inexistente. Sabes que tengo el sueño profundo. Tela no quería dudar de su hermana. El tono de Scarlett parecía sincero, pero que no dejara de jugar con los pliegues de su vestido le hacía pensar que, aunque estuviera diciendo la verdad, no era la historia completa. No paraba de alisarse la falda y alisarla y alisarla. Al parecer, Scarlett notó las crecientes dudas de su hermana. No estoy jugando. ¿Dónde podría haber estado, Tela? Puede que no estés jugando porque trabajas para Legend, la acusó. ¿Tú, tú crees que formo parte del juego? Balbuceó Scarlett. No sé qué pensar. Después de todo lo que ocurrió anoche, ni siquiera estoy segura de seguir creyendo que es solo un juego, admitió. Al menos Scarlett no dijo que aquello era exactamente lo que le había advertido. En lugar de eso, inhaló y volvió a suavizarse la falda. ¿Ya has olvidado lo que Legend me hizo pasar en la edición anterior? ¿De verdad crees que yo formaría parte de algo así para ti? Le preguntó con tranquilidad. No respondas porque tu expresión deja claro que eso es lo que crees. Pero yo nunca te haría daño, Tela, te lo prometo. No estoy trabajando para Legend, y si crees lo contrario, es que sus trucos están funcionando contigo. Scarlett le tomó la mano con calidez y firmeza, pero un poco temblorosa. Tela podría interpretarlo como una prueba de que estaba mintiendo, o de que su hermana, que rara vez mentía, se sentía verdaderamente dolida. Tela notó una punzada de remordimiento. Lo siento, dijo. Tienes razón. No debería haber llegado a la conclusión de que estás trabajando con Legend, solo porque no me abrieras la puerta. Estuvo a punto de reírse tras decir las palabras en voz alta. Aquel había sido un salto lógico bastante grande, pero parecía muy pronto para bromear al respecto. Scarlett todavía la agarraba de la mano, y el lazo entre ambos parecía inusualmente frágil, como si el peso de sus muchos secretos pudiera romperlo. Miró por la ventana.
La luz había cambiado de un perezoso melocotón al brillante albaricoque, dando a todo lo que había en la habitación un tono un poco más dorado. No había prestado atención a las campanas, pero suponía que sería mediodía o más tarde. Quedaban suficientes horas antes del crepúsculo y su cena con la emperatriz para poder confesárselo todo a Scarlett. Y quería hacerlo, pero dudaba de que su hermana creyera algo de lo que había descubierto durante el juego, lo que le asustaba casi tanto como la idea de que se lo creyera todo. Casi deseaba que su hermana le asegurara que aquello solo era un juego, pero si Caraval era real, como su encuentro de madrugada con la reina de los no muertos había empezado a convencerla. Fingir que solo era un juego no le haría ningún bien. No obstante, convencer a Scarlett de que era real tampoco le haría a su hermana ningún bien. Solo serviría para que se preocupara más por ella. Pero quizá había un secreto que sí podía revelar y que mejoraría las cosas en lugar de empeorarlas. Creo que Dante podría ser hermano de Julián. ¿Por qué dices eso? El tono de Scarlett era puro escepticismo. Esos dos ni siquiera se caen bien. Oí algo anoche. Probablemente solo era una representación para el juego. Sonó muy convincente. Scarlett entornó los ojos. Estás empezando a creer de verdad que no es solo un juego, ¿no? No, mintió Tela. ¿Pero crees que Julián y Legend son hermanos? Sí, lo creo. O lo creí hasta que su hermana comenzó a mirarla como si hubiera perdido la cabeza. Scarlett exhaló con lentitud. Desearía poder creerte, pero ni siquiera estoy jugando y ya está haciendo que me cuestione cosas, señaló la puerta. Todavía no entiendo por qué el heredero y tú afirmáis estar comprometidos. Estoy segura de que tiene algo que ver con Caraval, pero no imagino qué. Lo único que sé es que me asusta Tela. Si yo estoy confusa, tú debes estarlo mucho más. La voz de Scarlett se rompió, y con ella algo se quebró en el interior de Tela. No quería mentirle de nuevo a su hermana, pero sabía que no podía contarle toda la verdad. Estoy jugando por Jax, le confesó. Si gano y le entrego el premio, nos reunirá con mamá. La expresión de Scarlett se endureció, pero no dijo una palabra. Pasaron varios segundos. Tela casi temía que su hermana no respondiera, que ignorara el tema como hacía siempre. Pero fue casi peor cuando habló. Scarlett pronunció cada palabra, como si fuera una maldición, como si hubiera preferido descubrir que su madre había muerto. ¿Por qué sigues buscando a esa mujer? Porque no es una mujer, es nuestra madre. Tela pensó en caminar hasta el pequeño baúl y sacar la carta en la que Paloma estaba atrapada, pero no era indestructible, como el oráculo, y temía que Scarlett hiciera algo impulsivo como intentar romperla en dos. El color del vestido de su hermana cambió obscureciendo su sensual carmesí hasta un furioso burdeos, a juego con el tono oscuro de su voz. Sé que quieres creer lo mejor de ella. Durante mucho tiempo yo también lo hice, pero nos abandonó Tela. Y no solo nos abandonó, nos dejó con nuestro padre. Sé que esperas que haya una buena razón para ello, pero la verdad es que, si nos hubiera querido, se habría quedado con nosotras o nos habría llevado con ella. Tela pensó en contarle que su madre se había marchado para protegerlas de una baraja del porvenir maldita que contenía a todos los destinos. Pero cuando lo pensó, le sonó ridículo. Y si le contaba a Scarlett lo de las cartas, también tendría que confesar que su madre era una criminal que las había robado, y dudaba de que eso le ayudara en su caso. Siento que veamos esto de un modo tan diferente, dijo Tela. No quiero que vuelvan a hacerte daño, Scarlett. Se apoyó en el poste de la cama más cercano. Esta situación, y el hecho de que te hayas unido a un violento heredero para encontrar a nuestra madre, dice a gritos que esto no va a terminar bien. Sé que no te gusta, insistió Tela, pero si lo que te preocupa es Jax, confía en mí. Nuestro trato terminará tan pronto como acabe el juego. ¿Estás segura de eso? Le preguntó Scarlett. Cuando estuvo aquí, no parecía dispuesto a dejarte marchar. Es un buen actor. No creo que sea eso. Por eso te estoy pidiendo que confíes en mí. Tela le apretó la mano. Yo he confiado en ti cuando me has dicho que no trabajas para Legend. Te prometo que dentro de 3 días, ni tú ni yo volveremos a ver a Jax. Pueden cambiar muchas cosas en 3 días, apuntó Scarlett, pero no siguió discutiendo, y eso hizo que Tela se preguntara si quizás después de todo, su hermana tendría sus propios secretos. La que debería haber sido la cuarta noche de Caraval. Capítulo 29. Tella no podía dejar de tejer flores en el pelo. Ella sabía que ya había demasiados. Su cabeza parecía un jardín lleno de plumerías azules.
Y ella continuó agregando más. Después de que Scarlett se fue, un ramo de plumerías llegó a su puerta sin una nota. Ella imaginó que eran un regalo de Jax, ya, que combinaban con el ondulante vestido de fiesta que había enviado esa noche. Ella quería tirar las flores por la ventana, pero algo sobre su perfume le era familiar de una manera que le dolía ante la idea de separarse del ramo azul. Se había puesto una en el pelo. Luego, otra y otra, perdiéndose en su dulce aroma y concentrándose en él. Pequeño acto de entretejerlos en sus rizos en lugar del hecho de que estaba cenando con la emperatriz del Imperio Meridiano. Solo el pensamiento la desequilibró. Como su padre era gobernador, a Tella le habían enseñado todos los modales adecuados para banquetear con nobles, pero nunca había sido muy buena para seguirlos. Y ella no sabía nada sobre cenar con la realeza. Tomó otra plumería del ramo adelgazado. Una risita flotó desde la puerta de su habitación. Tella se apartó de su tocador para espiar a Jax, apoyándose contra el marco. Había esperado que por una vez él intentara parecer regio. Pero igual que la noche de Faired Ball, Jax ni siquiera tenía un abrigo. Llevaba una camisa suelta del color del brandy derramado, con los hombros rasgados que lo hacían parecer como si se hubiera arrancado algún tipo de ornamentación, colgando desabrochado sobre pantalones de color castaño quemado que se metieron en sus botas de cuero. Casual era una palabra demasiado elegante para describirlo, pero la magia aún latía a su alrededor en un resplandor de cobre ardiente. En una mano sin guantes sostenía una manzana fresca, blanca y brillante como las sábanas de una virgen. Buenas noches, Donatella. Sabes que no es educado entrar a escondidas en la habitación de una joven. Creí que habíamos dejado atrás la cortesía hace un rato. Pero Jax se apartó del marco de la puerta en un movimiento ágil y le ofreció su brazo. Prometo comportarme mejor esta noche. Eso no dice mucho. Tella se alisó las faldas mientras se levantaba. El vestido que llevaba se sentía más pesado que cualquiera de los otros que Jax le había enviado. La mitad era de seda azul perla sin adornos, la otra era una adornada combinación de remolinos de piedras preciosas, flores de terciopelo azul crepuscular y adornos de encaje azul glaciar, que se derramaban por su falda en una combinación casual que le recordaba a Tella a un joyero. No te preocupes, dijo Jax. Estoy seguro de que él te adorará. ¿Te acabas de referir a la emperatriz como él? El Antine es demasiado. Pero tú a mí me llamas Donatella. Me gusta como sabe. Los dientes rompieron la piel de su manzana. Lentamente, revelando una carne de color rojo oscuro mientras daba un gran mordisco. Tella se obligó a aceptar su brazo, sabiendo que cualquier signo de incomodidad y disgusto solo parecía deleitarlo. Pero para su sorpresa, se comportó como un caballero mientras subían los escalones de la torre dorada de Elantine para encontrarse con la emperatriz en el piso más alto. Jax sostuvo el brazo de Tella lo suficientemente ligero como para que ella pudiera alejarse en cualquier momento, más concentrado en su manzana que en ella, hasta después de unos pocos tramos de escaleras. Él dejó caer su brazo y se volvió hacia ella, abruptamente. Sus afilados dientes mordieron sus labios en lugar de su fruta, mientras sus ojos plateados bailaban sobre su cabello. Tella había perdido varias flores en las escaleras. Probablemente fue lo mejor. Sin embargo, Jax comenzó a fruncir el ceño cuando la acogió. ¿Qué pasa?, preguntó Tella. La emperatriz necesita creer que estamos enamorados. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Mi situación con él es complicada. Si pudiera matarla, lo haría, pero hay protecciones en ella que me lo impiden. Y aunque es vieja, no está cerca de morir.
Sin embargo, está cerca de pasarme su trono. Pero eso no sucederá hasta que encuentre a alguien que ella cree que es adecuada para compartirlo conmigo. ¿Y crees que yo soy ese alguien? Una risa acompañó las palabras. Dete ya. Pero Jax no sonrió. Convenciste a Legend para que te ayudara, moriste y volviste a la vida, y te atreviste a besarme. Por supuesto que eres ese alguien. Él sostuvo sus ojos por un momento antes de que su mirada la pasara. Tella siguió la línea de sus ojos hasta un espejo colgado en la pared. Los reflejó a ambos. Para asombro de Tella, Jax parecía diferente. En el espejo, debe haber sido incapaz de capturar su verdadera esencia. Con su camisa rasgada y sus botas sin pulir, todavía parecía como si acabara de salirse hubiera de la cama o caído de una ventana. Baja, pero también parecía más joven, más juvenil, travieso que encarnado. Sus ojos eran de un tono azul brillante sin ningún toque. Frío de plata. Su piel todavía estaba pálida, pero había un toque de color en sus mejillas y una sutil curva en su boca que lo hacía parecer como si estuviera a punto de decir algo malo. Estás mirando a la persona equivocada, cariño. Jax suavemente presionó una mano sobre su mejilla, cambiando su vista para que Tella viera su propio reflejo. Se había sentado frente a un espejo clavándose flores en el pelo. Durante más de una hora, pero no se había mirado a sí misma. En realidad no lo había hecho. A veces, cuando se miraba en el espejo, juraba que veía la sombra de la muerte en lugar de la suya. Pero mientras miraba su reflejo, ahora, no vio a la muerte. Su piel brillaba, no solo con el color de subir las escaleras, sino con una vida capaz de días, semanas y temporadas de aventuras que aún no había tenido. A su lado, Jax. De repente parecía más pálido en comparación. Su brillo significaba que nunca moriría por causas naturales o heridas mortales, pero su resplandor significaba que realmente viviría. Otras personas pueden subestimarte, Donatella, pero yo no. Tella trató de no sentir nada ante sus palabras. Toda su vida había sido subestimada, por su padre que pensaba que era inútil, su hermana que la amaba, pero temía que no pudiera evitar problemas. Su nana que la consideraba una molestia. Tella incluso se subestimó. A veces. Era casi cruel que el que parecía creer más en ella era el mismo ser, que también le estaba matando lentamente. Si fallo, me matarás pronto, de la misma manera que asesinaste a tu última prometida. La expresión de Jax se cerró. No la maté. Entonces, ¿quién lo hizo? Alguien que no quería que yo tomara el trono. Jax dejó caer su manzana, dejándola rodar por las escaleras. Mientras tomaba el brazo de Tella. La abrazó un poco más que antes. Casi protectoramente, pero permaneció en silencio mientras continuaban trepando, como si la mención de su exprometida realmente lo hubiera molestado. Quizás si Tella le creyera se habría sentido culpable, pero él era el príncipe de corazones, y todos sabían que el príncipe no era capaz de amar. Las historias decían que tenía un verdadero amor, pero Tella dudaba que la hubiera encontrado. Y dado que casualmente había mencionado que deseaba poder matar a la emperatriz, Tella dudaba que Jax se viera afectado por la pérdida de una vida humana. ¿Por qué te importa tanto el trono? Tella preguntó después de unos pasos más. Como destino, creía que no querría ser agobiado por el poder mortal. Tal vez me gusta la idea de llevar una corona. Jax inclinó la cabeza y dejó caer más cabello dorado en sus ojos. ¿Has visto la corona del emperador? Realmente no. Pero Tella había sido testigo de lo descuidadamente que se vestía Jax, e incluso si ese no fuera él caso, no podía imaginar que el príncipe de corazones peleara así. Difícil ser el heredero simplemente para poder usar una corona.
Estaba a punto de preguntar qué tenía de especial esta corona cuando finalmente detuvieron su ascenso. Tella no había contado la cantidad de vuelos que habían tomado, pero se imaginó que estaban cerca de la cima de la torre. Los dos esperaban en las puertas negras, con guardias vestidos con armadura completa a cada lado. Deben haber reconocido a Jax. Sin decir una palabra, los guardias abrieron las puertas. Las velas caían de cada centímetro de un techo blanco, como cerosas. Y gotas de lluvia brillantes, que llenaban la sala abovedada con centelleantes agujas de luz de caléndula. Tella solo tuvo un momento para asimilarlo todo, para mirar el vapor que se elevaba del elaborado festín debajo de las velas y el escenario intrincadamente tallado al otro lado de la habitación, antes de que una voz femenina estallara en el silencio. «Finalmente estás aquí». La emperatriz Elantín se levantó de un asiento al final de la mesa del banquete. Tella esperaba una mujer de espectro pálido, delgada, huesuda y más fría que su nana Ena, pero Elantine tenía las mejillas sonrosadas, la piel oscura y un cuerpo redondo que parecía que sería muy suave abrazarla. «Tú, querida, eres encantadora». Elantine sonrió y fue luminoso, como si hubiera estado guardando sonrisas para encontrarse con Tella. La expresión iluminó todo el rostro de su majestad, haciendo que la diadema dorada sobre su cabeza y las joyas que cubrían su capa azul real brillaran aún más. Tella hizo una reverencia. «Es un placer conocerte, Su Majestad. Jax me ha contado mucho sobre ti». «¿Te ha dicho cómo planea matarme?» Tella se ahogó en un jadeo. «No te veas tan asustada, solo bromeo. Jax es mi heredero favorito hasta ahora». Elantine guiñó un ojo y abrazó a Tella con fuerza en sus brazos. Debido a su nana Ena, que había sido delgada como las ramas de un árbol, Tella siempre había pensado en las personas mayores como frágiles y cosas frágiles, pero Elantine la abrazó con fiereza, calidez y descuido como para arrugar sus inmaculadas prendas. Después de lanzar Tella, Elantine abrazó a Jax también. Ella incluso le revolvió la cabeza como si fuera un niño pequeño. «Serías tan guapo si pones el mínimo esfuerzo en tu apariencia». Para asombro de Tella, Jax se sonrojó, su piel era más azul que roja, pero definitivamente estaba allí. Ella no sabía que era posible fingir un sonrojo, no había forma de que él realmente se hubiera avergonzado por su alboroto, pero sus pálidas mejillas se pusieron un poco azules. Después de un latido de corazón, agregó una sonrisa torcida, sin duda para hacerle creer a la emperatriz que, aunque era tímido, apreciaba su atención. Era inquietante lo bueno que era en esta farsa. La emperatriz sonrió, pero se desvaneció rápidamente. «Te ves demasiado delgado, Jax. Espero que comas más que una manzana esta noche». Elantine se volvió hacia Tella. «Tendrás que asegurarte de que coma lo suficiente. La gente siempre está tratando de envenenar a mi querido Jax, por lo que nunca come nada en mis pequeños banquetes. Pero espero que se divierta esta noche. He ordenado un festín para mí». Elantine se echó a reír mientras dirigía a Jax y Tella hacia la mesa llena de comida. Todos los platos imaginables, desde torres de panal con flores comestibles hasta un cerdo confitado con una manzana en la boca, estaban presentes. Había árboles frutales miniatura que cultivaban ciruelas bañadas en chocolate y duraznos glaseados con azúcar morena. Cuñas de queso asomaban en cofres del tesoro en miniatura hechos de pastelería. Conchas de tortuga rellenas de sopa. Sándwiches de dedos con forma de dedos reales. Placas coloridas. Desalados rosados y rojos rábanos. Agua con burbujas de lavanda y color melocotón, y vino con bayas en el fondo del vaso. Notarás que no hay sirvientes
Quería que esto fuera un asunto íntimo para conocerte. Elantín se sentó a la cabecera de la mesa. Solo había 2 sillas adicionales, ambas frente al escenario teatral en el otro extremo de la sala. El arco de madera de arriba estaba tallado con imágenes sin adornos de máscaras ovaladas, frunciendo el ceño y sonriendo y frunciendo el ceño y riendo, y haciendo una variedad de otras caras extrañas mientras miraban la cortina verde de cuento de hadas, cerrada debajo. Ahora, háblame de ti, dijo la emperatriz. Jax dice que estás en Valenda buscando a tu madre desaparecida. Tella abrió la boca para responder mientras se sentaba, pero en lugar de permitirlo, Elantín continuó recitando una lista impresionantemente larga de las otras cosas que Jax había dicho sobre Tella. La emperatriz incluso sabía que se acercaba el cumpleaños de Tella y prometió organizarle una pequeña fiesta. Jax también me dice que tienes una fijación con el destino. Yo solía tener una baraja de los destinos especial hace mucho tiempo. Nunca pareció predecir cosas buenas. Ella se rió de nuevo. El sonido sorprendió a Tella casi tanto como la primera vez. No. Había esperado que su majestad fuera tan alegre. O amar tanto a Jax. Ella asintió con la cabeza o se rió de lo que él dijo, y apiló comida en su plato como si fuera un niño, aunque Tella notó que Jax no tocó nada de eso. Sacó la manzana de la boca del cerdo. Pero tampoco se la comió. Simplemente lo rodó alrededor de la palma de una mano. Luego su otra mano estaba sobre el cuello de Tella, sus dedos fríos, jugando distraídamente con su cabello. Fue para el espectáculo, pero se sintió tan poco práctico. Como si fuera lo más natural para él. Extender la mano y tocarla. Ella juró que también sintió su mirada. Tan fría como la escarcha de la mañana, rozó su boca mientras Jax observaba cada bocado que ella tomaba. Ambos deben probar algunos de estos. Elantine señaló una bandeja de pasteles del tamaño de una palma decorada para que parecieran regalos en cada combinación de colores. Desde mandarina y verde azulado hasta plata y escarcha marina, el color de los ojos de Jax. Estos son un plato de compromiso tradicional exclusivo para la realeza. Solo el panadero real los hará. Es ilegal que alguien más los encargue. Hay una sorpresa diferente en cada uno que simboliza lo que deparará su futuro juntos. Algunos están llenos de crema azucarada para representar una vida dulce, y otros están llenos confitados de huevo que simbolizan una gran fertilidad. Elantín volvió a guiñar un ojo y Tella estuvo a punto de escupir el agua. Jax, que no había comido nada desde su manzana en las escaleras, arrancó un pastel de joyas cubierto con terciopelo azul glaseado, del mismo color que el vestido de Tella, y se lo llevó a la boca. Cuando lo retiró, la espesa mermelada de frambuesa se filtró. Elantine aplaudió. Parece que ustedes dos siempre tendrán pasión. Ahora es tu turno. Querido corazón. Tella nunca se casaría con Jax, preferiría estar atrapada dentro de una tarjeta, por lo que no debería haber importado el pastel que eligió. Pero ella realmente no quería tomar un pastel. Había suficientes predicciones de su futuro tal como era. Sin embargo, tanto Jax como la emperatriz la miraban. Esto no fue una solicitud, esto fue un desafío. Interesante, Elantine murmuró. Tella miró hacia abajo y descubrió que sus dedos habían arrancado un pastel negro azabache sin alma con un lazo hecho de azul medianoche glaseado, del mismo color que las alas tatuadas en espalda de Dante. Me recordó a la noche sin luna que conocí a Jax. Tella mintió. Oh, no estaba hablando del pastel. Elantine fijó su mirada regia en el anillo de ópalo en forma de estrella en el dedo de Tella. No he visto uno de esos en mucho tiempo.
Era una reliquia de mi madre, dijo Tella. ¿Y te lo dio? Elantine lo dijo tan cálidamente como todo lo demás. Esa noche, pero Tella juró que sus ojos ahora estaban pellizcados en las esquinas, como si su sonrisa ya no fuera genuina. Te dijo para. ¿Qué era? No, fue solo una de las pocas cosas que dejó cuando desapareció. ¿Y lo usas para recordarla? La expresión de Elantine se suavizó. Realmente eres una pequeña joya. Cuando Jax me dijo por primera vez que estaba comprometido nuevamente, estaba escéptica. Temía, bueno, no importa lo que temiera. Ahora puedo ver por qué te quiere a ti. Pero ten cuidado con esa reliquia tuya. Su tono se convirtió en un susurro. Esa parece una de las llaves del Templo de las estrellas, y, si lo es, tu madre debió pagar un precio muy alto por ella. Tela volvió a mirarse la mano. Le parecía increíble, pero una parte desesperadamente esperanzada de ella siempre se había preguntado si el anillo que había llevado durante los 7 años sería una llave que desbloqueara los secretos de su madre. Perdonad la interrupción, dijo una voz ronca desde el escenario. Tela levantó la mirada para ver a Armando vestido como el rey asesinado, un destino que podía representar la traición o el retorno de algo perdido. Sonrió a su pequeña audiencia con una expresión tan escalofriante como su disfraz. Una goteante espada roja colgaba de su cintura, un grueso tajo de sangre manchaba su garganta expuesta, y llevaba una corona de dagas en la cabeza. Es un placer estar aquí esta noche.